es muy loco el hecho de estar en una situación que no sabes qué tal fecha se termina. Porque nosotros como personas estamos acostumbrados a saber que, bueno, Navidad es el 25 de diciembre, bueno, hay que comprar regalos, hacer eso para Navidad, o tal fecha termina tal cosa, y cuando estás en cuarentena y te dicen cada vez que llega un final, después te dicen, no, vamos a extenderlo, vamos a extenderlo, vamos a extenderlo. Ya es como que es otra cabeza entender que no es que termina, nunca termina esto. Y a poquito se fue hablando de que se iba a empezar la cuarentena y la gente se fue yendo de a poquito porque ya seguían viaje y no sé a dónde habrá ido la mayoría de la gente, volverse a su lugar, ¿no? Porque estaban de vacaciones. Otra gente decidió hacer cuarentena en otro lugar. Yo llegué a Merlo el 19 o el 20 de marzo y eso era el día que Argentina se cerraba a todas las provincias. Y yo llegué en Ezeiza de Estados Unidos el jueves a la noche y por suerte una amiga tenía un amigo que me pudo venir desde acá en un tráfico hasta allá a Buenos Aires y volvimos rajando para poder entrar antes que todo cierre. Tuve la suerte de poderme quedar acá en el hostel. El hostel era un hostel normal, se movía todo, pero ya al otro día se fueron todos y quedaron los ayudantes y todavía no estaba el dueño, Colin. Llegué para cuidar la casa del señor Colin, que se iba al Bolsón a tomar un descanso del trabajo. Me fui 10 días allá a viajar, estuve en un hostel allá un par de días, después me fui a visitar los refugios. Y cuando ya estaba en el último noche en los refugios me fui enterando un poco que ya se estaba poniendo medio crítico la situación con el coronavirus y que estaban hablando de una cuarentena. Yo tenía pasaje para el 24 de marzo y en realidad los aerolíneas me llamaron y me dijeron, este es el último vuelo antes que Argentina cierra el aeropuerto. Eso era el martes. Yo salí el miércoles de Estados Unidos, o sea, el martes 17, 18 tenía vuelo. Llegué a Argentina el 19 y llegué a Merlo el 20. Y bueno, yo llegué, miré mi pasaje y bueno, el avión todavía, creo que el 20 era el último día que salían aviones y yo zafé en esa, llegué a Córdoba bien. Y después llego a Córdoba y bueno, de repente no puedo conseguir un pasaje para Merlo y todo, nadie te quiere alojar y era como una situación bastante estresante. Pensaba quedarme unos días y bueno, me terminé quedando ya un mes y medio. Como había venido de Estados Unidos, tenía que pasar 14 días en aislamiento. Eso quería decir que no tocar nada, que otra persona toque, que no salga de la casa donde estábamos viviendo, me traían la comida y bueno, había mucho esperar, pero por suerte había venido con todas mis cosas, así que tenía cosas para hacer. Y muy bueno nos regalaron un gatito, así que eso nos ayudó mucho. Y fue raro al principio, porque sentía la energía de las camas y las imágenes me venían de la gente un italiano que había venido, que habló mucho conmigo, gente que estaba así en las camas y que de pronto no había nada y es la sensación de un lugar de paso que estaba ahora inmóvil. Al principio la mentalidad era, bueno, es un rato, así que dije, bueno, me quedo en casa, miro todas las pelis que hay, no hago nada, es como continuar las vacaciones, ¿viste? Pero después de 10 días ya me estaba volviendo medio loco y ya me pegó un poco la depresión y también es como que decía, esto no se va así nomás. No me gusta, si no tengo cosas para hacer, me pongo a estar en internet todo el tiempo y no está bueno, ¿viste? Para el cerebro, para los ojos, es como que te das cuenta y no hace muy bien. No solo hay tranquilidad, sino que además hay actividad. Eso es lo que yo quiero decir con respecto a la cuarentena. Hay una actividad. Tiene una huerta que están preparando. Bienvenidos a la huerta.
un amigo Axel empezó la huerta y me insistió a ayudarlo y eso me ayudó mucho en darme un lugar donde poner mi energía. Así que a mí me gustan mucho las plantas, crecer comida. Y después, bueno, me estaban diciendo que le faltaba sol a la huerta, y así que yo ayudé con sacar todas las ramas de los pinos que están ahí arriba, de sacar casi todas las ramas, menos las pocas de arriba, para que entre luz. Y ahora quedó el tronco, está vivo el árbol. De hecho le quedaron, la copa quedó arriba y los pájaros están ahí, les encanta. Al mismo tiempo dejamos entrar luz. Y ahora, como la huerta está como en un momento de descanso, está creciendo y estamos esperando. Estoy pensando cómo organizarme como doula, es para poder acompañar a parturientas. Y empecé a hacer cosas afuera con el parque, podando. Nosotros también acá estamos tratando de sacar un poco las especies invasivas de árboles para poder dar un espacio para las cosas que son nativos o frutales o cosas así. Me puse a hacer yogures, cocinar, hacer panes con muchos diferentes tipos de cereal. Hice una bebida de jengibre bastante interesante usando fermentado de pan, la levadura de pan. Estar con mi hija, estar con mis sobrinos y mi mamá, estar acá en este lugar hermoso. Que sí me gusta la cantidad de cosas que estoy aprendiendo, nuevas, poder divertirme con los niños acá. Mucha gente está aislada y tiene una sola rutina, pero acá de pronto como hay familia y no hay huéspedes, la familia de pronto viene, los niños están muy presentes continuamente. O sea que no es solo mi rutina de lo que yo me propongo, sino que además soy modificado por eso. Mi vieja que vive acá al lado, mi hermana que también la tengo de vecina, mi otra hermana que vino justo antes de la cuarentena y está por conseguir un terreno acá en Córdoba, mis sobrinos, así que eso también ha sido lindo de todo eso. Yo también no estoy acostumbrado a estar tanto con todos, porque estoy más acostumbrado a vivir con todo el mundo del hostel. Y a mí me cuesta un poco también a veces tenerlo todo el tiempo tan cerca. Y los últimos días es como que empecé a como conectarme un poco más. Es decir, yo no me traería a nadie acá. Sí, que me vengan a visitar me encantaría, ¿no? Que vengan mis amigos, una amiga de Buenos Aires me encantaría que se tome el micro y se venga por 2 días, que la amo. Y ciertos amigos que quisiera tenerlos y abrazarlos, ¿se entiende? Es eso, respeto la cuarentena. Yo creo que cuando yo me pueda mover y ir al encuentro de alguien o que alguien venga a mi encuentro, ahí sí voy a decir, yo tengo ganas de que vos que vivas conmigo o que estar con vos un tiempo. Ahora nosotros que estamos acostumbrados a siempre ser muy libres, ahora no nos podemos juntar, no podemos ir a un asado con amigos, no te puedes ir a un bar, una música, todas estas distracciones sociales que nos da propósito, ¿viste? Que decir, bueno, el viernes hay una banda que toca y bueno, sabes que vas a ir ahí. Y sin tener eso es como que de repente no se sabe dónde va todo. Y es como que creo que a todos le está pasando que cada vez estamos más en contacto con nuestro mismo. Y esa locura de estar consumiendo cosas que ni necesitas. Si ahora con la cuarentena nos damos cuenta que en verdad necesitas más que comer y comida y un buen techo, realmente no necesitas nada más. Es que por eso mismo me relajé un poco de la preocupación esta de irme ya, porque yo veo que lo están lidiando muy bien, que todo el mundo en sí, hasta que el que está encerrado tiene que lidiarla bien, porque ¿cómo vas a hacer? ¿Viste? No te vas a poner peor. Podría estar en Buenos Aires también, pero prefiero estar acá, que la cosa está más tranquila. Puedo trabajar con el cuerpo, con la huerta, con los árboles, estar en la pileta y todas esas cosas. Es un lindo espacio para estar y la verdad que estoy muy agradecida de poder estar acá. Yo estoy tranquilo porque estoy bien, tengo para comer todos los días.
sé que hay gente en situaciones mucho peor. Encima estoy haciendo cuarentena en un lugar que puedo estar afuera. En ese sentido me siento muy agradecido, pero a la vez yo sé que mi modo de trabajar justamente es con el turismo y es medio preocupante un poco el saber que de dónde viene, va a venir el ingreso, la economía. Así que yo creo que por un lado es como que es preocupante, por otro lado creo que todavía no sabemos cómo viene, así que eso es lo que es la pregunta más grande, porque yo sé que este invierno voy a poder comer. Fue medianamente afectada porque yo pedí el subsidio al gobierno que estaba dando y me lo están por entregar, me lo aprobaron, más una ayuda económica de mi familia, así que dentro de todo digamos que puedo comer, tengo ropa y techo. Yo pienso en la gente que labura vendiendo en la calle y gente así que yo lo veo mucho en el hostel, gente que viene que son malabaristas, que van a los semáforos. Y yo sé que la mayoría de ellos viven al día. Dicen, bueno, hoy salgo, laburo un poco, me puedo comprar una cerveza, un poco de comida y ya está. Pero esas personas y muchos no estamos acostumbrados a pensar, bueno, yo tengo que tener para poder bancarme un mes sin trabajar y bancar todos mis gastos. Y eso es el gran cambio de cabeza, de empezar a pensar que hay momentos que no hay abundancia, ¿viste? O la posibilidad de laburar, porque esta es la primera vez en mi vida que directamente te dicen que no puedes salir a la calle. Que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Hay mucha gente que va a empezar a tener problemas mentales graves. Va a haber mucha locura, ya la hay, porque estar encerrado genera trastornos mentales. Desde depresión hasta ansiedad, hasta violencia, hasta locura misma. Pueden surgir casos de bipolaridad, de esquizofrenia. A veces cuesta mucho estar solo, ¿viste? Porque a mí por lo menos me pasó que yo estoy acostumbrado a estar en un hostel con muy linda dinámica, que tengo siempre 2 empleados, a veces 5, muchos voluntarios y siempre hay una dinámica en equipo re lindo y de repente cuando no tenés eso es como que cuesta mucho arrancar. Y bueno, este lugar también es muy grande y eso es algo que me estuve dando cuenta estos días, es decir, estar todos vos solo en este lugar con poca gente es como que se siente como que en realidad hay 1000 cosas que puedes hacer, pero es como que hay que estar muy enfocado en, bueno, voy a hacer esto, hay que mantener el ánimo arriba, que eso a veces es lo más difícil, porque cuando no tenés nada que te rige de laburo, a veces te vas a dormir pensando, bueno, mañana voy a hacer tal cosa y después del día siguiente decís, no, me duermo 2 horas más y hay que como luchar un poco con eso también. No, acá no siento miedo. Sí sentí un poco de preocupación cuando estaba en el aeropuerto y en el avión, porque el vuelo entre Nueva York y Sao Paulo era largo y éramos muchos y la gente no usaba barbijo. Yo y mi hija sí, pero la mayoría de la gente no usaba barbijo. No me gustó eso. Todos los días miro Clarín, La Nación, Facebook, ¿no? Los diarios oficiales siempre están enfocados en cantidad de enfermos, cantidad de muertos. Todo tiende a ser más noticias muy para generar miedo. Ser consciente de lo que está sucediendo y tomarlo para uno mismo. Y obviamente no me voy a poner a llorar porque están muriendo millones de personas, porque ¿qué haría? Sumaría a que sea más terrible todo. O sea, sí, están muriendo y justamente la actitud que hay que tomar es uno, bueno, no puede ir hacia allá a sanarlas, bueno, tratar de sanarse uno. Estamos todos ansiosos de volver a tener la normalidad, o lo que era normal para nosotros, pero hoy en día yo creo que todos tenemos que hacer una cabeza que no va a volver, simplemente va a seguir. Y de alguna forma vamos a evolucionar y poder volver a trabajar de alguna forma, pero con otra cabeza, me parece. Un momento que el mundo realmente puede reorganizarse políticamente, económicamente, con la salud y tal vez algunos cambios sí. Yo creo que sí, algo va a pasar que es diferente. Porque es como pasar por un tránsito de decir,
¿qué pasa? Yo me tiro al agua y voy a la otra orilla. Bueno, va a ser diferente, sí o sí vas a salir mojado, por lo menos vas a salir mojado de ahí. Vos tuviste que, todos estamos transitando, lo querámoslo o no, estamos transitando el momento, o sea que diferente va a ser. Espero que sea para bien, justamente, ¿no? Esa por ahí es la mejor respuesta. Solo reafirmar eso de que el camino es volver a la tierra, ocupar tierra, trabajar la tierra, generar conexiones con tus vecinos, con las personas más cerca, dejar de comprar cosas que vienen de miles de kilómetros y que son de mala calidad y se rompen. Si vos estás, ponele hasta acá en el hostel, nosotros tenemos espacio y bueno, los chicos, Axel y Tania, empezaron a hacer la huerta. Y yo entiendo que ese es el primer paso en llegar a un punto de decir, no estamos tan afectados por esa globalización, como, no sé, el hecho de tener que solamente comprar cosas en supermercado y comprar de cadenas grandes y todo eso. Funciona cuando funciona todo el sistema, pero de repente cuando pasa esto, te das cuenta que es frágil que es el sistema. Y qué lindo sería que por lo menos la gente podría crecer un par de cosas en su huerta, tener espacio afuera para recreo y sentir que están bien en su casa, ¿viste? Y eso es lo que siento que la ciudad, la mayoría del mundo, está ahí porque quiere toda esa diversión de la ciudad. Hasta a mí me pasa que a veces tengo ganas de ir y vivir en la ciudad, porque hay de todo, hay música, hay actividades, conoces gente, es muy cultural y está buenísimo, pero si no lo tenés, ¿qué tenés? ¿Vos pensás lo mismo, González? Hey, no seas maleducado, estamos en la cámara, che. Bueno. Pero lo que más disfruto del hostel es el hostel. O sea, el levantarme o el venir y de pronto tener un montón de terreno con árboles y gente muy relajada, y disfruto mucho de las personas que están acá. Como tanto, es como el contexto se disfruta, más allá de lo que uno haga. Eso es lo que permite este hostel.